Los Evangelios para sanar. Alejandro Jodorowsky. Capítulo 4. El censo. El título que Lucas da al segundo capítulo de su Evangelio, Nacimiento y circuncisión de Jesús, puede chocarnos por dos razones. La primera es la utilización del término nacimiento. ¿Cómo puede Dios nacer si no comienza ni termina? Sin embargo, esto no es verdaderamente paradójico porque está escrito: nacimiento y circuncisión de Jesús, y no nacimiento y circuncisión de Cristo. Jesús puede nacer, mientras que no el Cristo, en tanto Él ya está. La segunda razón, ¿por qué Cristo va a hacer una alianza con Dios Padre si ya están unidos? Y María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en una faja de pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Además, el hecho de que un poco más adelante en este capítulo la Virgen envuelve al Cristo en una faja de pañales es un punto muy delicado al cual resulta indispensable encontrar una explicación. En principio, uno podría preguntarse: ¿cómo es posible que la Virgen haya podido actuar así con el Cristo si sabemos cuán nefasto es para un bebé ser envuelto en una faja? Hace menos de un siglo que esta práctica se abandonó y los niños fueron dejados en libertad. Antes se les envolvía por completo con una faja de tela a fin de impedirles el movimiento. A veces, los más afortunados tenían los brazos fuera del vendaje y disfrutaban la posibilidad de moverlos, pero era todo lo que podían hacer. Generalmente se les colocaba en una cesta de pan y ahí se quedaban casi de pie, sin libertad de moverse. Se aplicaba este tratamiento a los bebés para que su movilidad no molestara a los adultos. Ver un recién nacido es ver un océano. Ahora bien, esos océanos eran inmovilizados. Pasaban todos sus días prisioneros en sus pañales, con el cuerpo petrificado en medio de sus excrementos. No podían más que llorar o quedarse embotados. Su cerebro no se desarrollaba por completo porque todos los movimientos del bebé son una preparación muscular para el espíritu, para el amor, para la caricia, etc. Sabiendo esto, ¿cómo justificar el hecho de que Jesús haya sido fajado? Debe existir una explicación. Parto de la base de que el mito transmite un mensaje en todo instante. Es como un arcano del tarot. Ante cualquier arcano se nos ofrecen dos posibilidades. La primera es interpretarlo negativamente, porque la dimensión de lo negativo es infinita, y llegar de este modo a los abismos del sufrimiento a partir de cualquier detalle. La segunda opción es interpretar ese arcano positivamente y alcanzar el éxtasis. Todo depende de lo que otorgamos de nosotros mismos para obtener una versión del arcano. Cada capítulo del Evangelio es un arcano al cual debemos conferir lo que tenemos de más bello. Si está escrito, lo envolvió en una faja de pañales, debemos encontrar la belleza que radica en el hecho de fajar a alguien y no quedarnos con la impresión de que ese alguien es transformado en una momia. No es posible aprisionar corporalmente al ser que viene a salvar el mundo. Debe haber una razón válida, o de otro modo, esto querría decir que María ignoraba cómo cuidar a un niño o que no sabía cómo ser una madre. Hace falta hallar una explicación. Una de las tareas de tal búsqueda será, pues, comprender por qué Jesús fue circuncidado y fajado. Vayamos desde el principio. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Aparece un decreto del emperador romano, esto es, de aquel que podía hacer su voluntad y no la de Dios. Existe una gran diferencia entre hacer lo que uno quiere y hacer lo que Dios quiere. Para que todo el mundo fuese empadronado, hay que darse cuenta de la vanidad de este César Augusto cuando exige empadronar al mundo entero. Desde un punto de vista místico, un empadronamiento no tiene ninguna razón de ser porque la divinidad sabe cuántas personas ha creado. Ella es todopoderosa y omnisciente y conoce a cada uno de nosotros. En la medida en que la divinidad sabe cuántas personas hay en el mundo, un censo no se efectúa con el propósito de servir a Dios, sino al poder. Para los empadronados es una atroz sumisión. Se les censa para arrebatarles la libertad de comunicación con lo divino. Durante esta época lamentable en la que vive el pueblo elegido, es decir, nosotros, porque somos todos el pueblo elegido, César Augusto o cualquier otro gobernante detenta el derecho de empadronarnos. Para ello, se llena un cuestionario suministrando un cierto número de datos sobre nosotros. Así perdemos nuestra libertad. Censo igual a pérdida de libertad.
José, la Virgen y el Cristo se prestan a este censo y lo hacen porque no debía conocerse la verdad. El hecho de que la Virgen esté encinta de Cristo es completamente secreto y debe permanecer así o el niño correría un peligro mortal. Obedecieron, pues, la orden del empadronamiento, que no tenía otro fin que servir al poder y consistía en reducir a cada ser humano a un simple número, a una cabeza de ganado, entre otras. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Se produjo un éxodo. Hacerse empadronar no correspondía ciertamente al deseo y a la voluntad del pueblo. Debía haber amenazas considerables para que la gente obedeciera. No es por gusto que la gente cambia de ciudad solo por hacerse contar y fichar, sobre todo tratándose de un pueblo místico que comprende de inmediato la monstruosidad del hecho, así como la pérdida de libertad física que esto implica. Es de muy mal humor, pues, que todos accedan al requerimiento de los soldados sobre volver a sus ciudades. Se les hace salir de sus casas, son espiados, etc. En esta época, para la población, tales desplazamientos fueron sin duda muy desagradables e inquietantes. Además, no fue ni simple ni cómodo porque no existen hoteles, sino apenas unos cuantos mesones. Cuando había una afluencia considerable en una ciudad, ¿dónde comían las personas? Todos mascullaban de descontento. Más que otro, el pueblo elegido sentía que ese empadronamiento era el triunfo del poder sobre el espíritu místico. Ese pueblo sabía que estaban siendo aplastados. En tal momento agonizaban los últimos reductos de la vida espiritual. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Sabemos que el árbol genealógico de José se remonta a Adán y Eva, y que él tiene 77 ancestros, José comprendido. 70 y 7 más la divinidad igual a 78, como el tarot, que tiene 77 cartas numeradas más Lemat. José es obligado a dirigirse a la ciudad de David y se lleva a su esposa embarazada. Con este acto, José va a realizar la conexión entre el niño y su íntegro árbol genealógico. Resulta, en efecto, un acto esplendoroso, porque es mágico en secreto. Llevar a esta mujer encinta para asegurar el contacto con David e incluso con Adán y Eva. Así se otorga al niño su lugar en el árbol. Este censo, que es verdaderamente repugnante, no resulta un contratiempo para José y María, y menos aún para el Cristo, que ya en el vientre de María es supraconsciente. Antes hemos visto cómo se ha comunicado con Juan cuando éste se hallaba en el vientre de Elizabeth. Ellos quieren aprovechar esta ocasión para hacer contacto con el linaje a través de José. De nuevo, este personaje se revela gigante, porque sin José no hay Jesús, ni Cristo, ni Mesías. Este viaje, que es eminentemente material, se convierte pues en algo por completo espiritual, y por tanto se vuelve objeto de alegría. Hacerse censar se transfigura en gozo, puesto que permite internarse en este árbol. El sacrificio de José. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Para José, María es desde luego su esposa. Como hemos visto, la ama perdidamente y acepta que haya sido fecundada por la divinidad. Como un monje se sacrifica y espera que ella dé a luz. Por el hecho de no repudiarla, protege tanto a María como al niño, que es su hijo espiritual. Cuando José observa el vientre de María, abultándose, tiembla de placer porque asiste a la gestión de su Dios. Tiene el infinito honor de salvar a su Dios. Aparte de José, ningún ser humano en el mundo ha tenido esta distinción. Cuando podemos salvar a nuestro Dios, salvamos la vida de la galaxia y la de toda la raza humana. Salvamos la vida del destino humano porque somos el destino, somos la humanidad. Estando solos, nuestro pequeño ego morirá. Formamos parte de la raza humana y nuestra finalidad no es individual, sino universal: crear la conciencia cósmica. José es el arquetipo del don, es el espíritu que se da en sacrificio. Esto me recuerda un episodio de la epopeya de Gilgamesh, el cuento más viejo de la humanidad. El héroe se rehúsa desesperadamente a morir. Su deseo de perdurar se vuelve una obsesión. Un día, averigua que un inmortal vive en una isla. Se precipita, lo encuentra y le informa de su tortura. «Necesito conocer el secreto de la inmortalidad». «Pero es muy simple», le responde el inmortal. «No hay ningún secreto. A mí, Dios me ha creado inmortal y a ti te creó mortal». «No hay ningún secreto.
he aquí la paradoja del ego que habla a la esencia. Quiero ser inmortal, dice el ego. Puede serlo, respondió la esencia. ¿De verdad? ¿Puedo no morir? Sí. ¿Cómo? Inquiere el ego. Pronto, dímelo. Es muy fácil, le dice la esencia. Te bastará disolverte y desaparecer. Transfórmate en mí. En nosotros poseemos una vieja parte que se nos adhiere. Necesitamos de José para sacrificarla. Hay que aprender a morir consigo para poder renacer sin él, sí mismo. Si queremos despertar en nosotros el nivel de María y de Cristo, puesto que son dos niveles que podemos encontrar en nuestro interior, hay que aprender a morir. Para esto debemos vigilar el nacimiento y el desarrollo del niño divino que vive en nosotros. Hace falta que nos impongamos desaparecer, que detengamos ese diálogo interior que siempre sostenemos con nosotros mismos. Sobre todo, hace falta que cesemos de observar actuar. Observarse actuar es una verdadera calamidad. Pondré un ejemplo. Estoy en escena dando una conferencia y al mismo tiempo me digo, ¡qué bien! ¡Funciona! ¡Me escuchan! ¡Me veo actuar! ¿Cuándo se detendrá esto? ¿Cuándo terminará mi exigencia de ser amado? Constantemente estoy actuando y mi permanente diálogo interno exclama, quiero que me amen, no quiero sufrir la menor falta de amor para conmigo. Esa es la petición del diálogo interior que mantengo con el testigo de mis actos. ¿Cuándo va a acabar este diálogo? Lo terminaré cuando medite y llegue a un nivel en que simplemente esté ahí, en postura de meditación, sin diálogo mental y sin un testigo interior. Entonces me diré, estoy harto de mi testigo, de mi dualidad. Haré una profunda inspiración y me diré, cuando respire, voy a respirar el cosmos. Quiero que mi oxígeno llegue a lo más profundo de mi niño. Quiero proyectar el perfume de mi ser hasta el término del universo. Quiero ser y no desempeñarme como testigo de mí mismo. Si José es tan bello, lo es precisamente porque su desaparición permite el amor total entre Jesús y María. Su unión completa. Sin el sacrificio de José, no hay María, no hay nada. Lucas escribe, y José subió con María, su mujer, desposada con él. No dice, María y el Cristo subieron con José. Esto indica que es José quien dirigía. La concepción y el alumbramiento perfecto. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Por qué precisar que se trata del primogénito si está muy claro que la Virgen no tenía un hijo anterior? Es el primogénito, mas ¿de quién? Es el primer nacido de entre nosotros. Mientras el Cristo mítico no nazca, nadie nacerá. Mientras la eternidad no sea realizada, viviremos en la angustia y la muerte. Mientras no se alcance la conciencia colectiva, el primogénito no vendrá. Mientras se haga degollar a nuestro vecino, estaremos todos muertos. Dostoyevsky dijo, si hay un crimen sobre la tierra, tú formas parte de los culpables. En efecto, si sobre la tierra una persona tiene hambre, todos somos responsables. Si una persona no alcanza su más alto grado de conciencia, esto significa que no trabajamos para los demás, sino para nosotros mismos. Pedimos y pedimos, nos cultivamos, nos alimentamos, nos desarrollamos, nos hacemos proteger. ¿Y los otros? ¿Cómo es que siempre queremos más para nosotros sin pensar nunca que los demás deben tener al menos lo mismo que nosotros? ¿Nos preocupamos por dar a la persona a quien le pedimos? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en una faja de pañales, y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Llegamos aquí al momento fundamental. A partir del momento en que la sombra de Dios envolvió a la Virgen y la fecundó, la luz completa estuvo en su vientre. Desde ese instante, y por primera vez, la humanidad entera, pasada, presente y futuro, tuvo a Dios en su vientre. Era la encarnación. En el preciso momento en que la primera célula nace, el vientre de María se convierte en el centro de la humanidad. Y se trata de un centro poderoso, porque Dios entero estaba ahí. Este vientre irradiaba hacia el pasado hasta el comienzo mismo del universo, irradiaba también hacia el futuro, hacia todos los universos posibles, irradiaba al centro de la conciencia colectiva de todos los seres pensantes, comprendidos los humanos. En el cosmos, el ser humano no será el único ente de conciencia, habrá las entidades transparentes, etc. Millares de conciencias se unirán para crear la conciencia colectiva universal, y en el centro de esta conciencia, ese vientre irradiaba.
Cuando esta virgen fue fecundada, se dijo: comienzo a dar mi carne. ¿Qué clase de células voy a ofrecer a este ser que se halla en mi vientre? No puedo utilizar mis hormonas, mis ácidos y toda mi materia para fabricar células impuras. Por ello, ningún sentimiento negativo deberá atravesar mi espíritu. Toda fealdad, todo pensamiento decadente y toda carencia de fe que entrara en mi espíritu ensuciarán las células que voy a formar. El cerebro de esta mujer no tenía ningún rencor hacia nadie. Estaba en pleno regocijo. Carecía de problemas metafísicos porque no consideraba el problema de concebir a un niño mortal. Ella se sabía portadora del espíritu inmortal, llevaba el centro del universo y la inmortalidad. Es lo mismo para cada mujer que espera a un niño, al describir la formación y el alumbramiento de Cristo. Describo el parto normal y el retiro de la normalidad en la cual la patología lo ha colocado. Cada niño es el Cristo encarnado. María portaba la divinidad encarnada. ¿Qué tenía que ver la psicología de la Virgen con el nacimiento de Cristo? ¿Qué podía hacer ella de sus problemas psicológicos? No los tenía. Era la excitación total de su espíritu. Este no era más que luz, paz absoluta y perdón absoluto hacia quien la había hecho sufrir. Si no perdonamos, no podemos procrear un hijo sano. El perdón absoluto es necesario, o de otro modo, este rencor se volcará en la carne y en los huesos del niño. Tan evidente resulta que no hay que cultivar rencor alguno, como los que debemos hacer una limpieza perdonando completamente a cada persona que nos ha herido y a cada enfermedad que hayamos tenido. Un perdón a toda la civilización humana, un perdón completo a toda la creación, un perdón sin límites a toda la caída. Hace falta decir, te perdono, a cualquier imagen negativa que emerge de nuestro interior. Perdono a la máquina que me cortó una pierna. Perdono al padre que no me colmó. Perdono a la madre ausente. Perdono por todo lo que no he tenido. Perdono todo porque sin perdón no puedo procrear un hijo sano. Sin perdón yo deslizaría todas las enfermedades del mundo en su formación. Puedo afectar sus ojos, sus orejas, su médula, sus huesos, sus órganos, sus pies. Puedo afectarlo todo porque la formación de un niño se realiza a partir del ser humano entero. Después de haber limpiado su espíritu, como la Virgen María, la mujer encinta debe limpiar sus sentimientos. Imaginemos el estado emocional en el que se hallaba esta madre. Era el océano cósmico. Navegaba a mitad de un cosmos de total placer. Lo había perdonado todo. Tenía una confianza absoluta, una fe completa y una calma soberana. Estaba en la escucha integral porque no era ella quien debía hablar, sino su feto. El Hijo de María no era para ella una muleta, ni una prótesis, ni una misión. Él era sí mismo y en sí mismo. Ella hacía el don completo de su ser a esta nueva criatura. María estaba a la escucha de su feto, porque ésta disponía de una conciencia cabal. Era él quien dirigía, quien sabía. La Virgen era ignorancia, ausencia de angustia y confianza plena. Y sobre todo, no estaba preguntándose, ¿cómo sucederá mi parto? ¿Moriré? ¿Me drogarán con calmantes o anestesia? ¿Tirarán del niño con forceps? ¿Nacerá en posición de asiento? ¿Lo ahorcaré con el cordón umbilical? ¿Lo retendré 10 meses? ¿Irá a deshidratarse? Bajo el pretexto de que saldrá más confortablemente. ¿Me cortarán la pared abdominal con un bisturí? ¿Y de ese modo impedirán a los labios de mi vagina abrazar la cabeza de mi hijo? ¿Tendrá José un par de tijeras para cortar el cordón umbilical? ¿En qué estado se hallaban los órganos sexuales de la Virgen? Su vagina, su útero, sus trompas, sus ovarios. Estaban llenos de Dios, porque así había algo que estuviera en máxima proximidad al niño divino, era ese sexo. La puerta del sexo se aprestaba a abrirse. Los huesos de la pelvis estaban moviéndose. A cada movimiento de sus huesos, la madre tomaba una larga inspiración controlada y se decía, amén, que sea tu voluntad. Agradecía el movimiento de su esqueleto porque éste obedecía. La vagina irradiaba luz y poder porque se preparaba a dejar salir a la divinidad, al Salvador del mundo. Ese túnel no podía en forma alguna estar impuro. Resulta aberrante concebir otra salida que la vagina para el nacimiento de un niño. Y más aberrante aún es pensar en la vagina como la parte más sucia del cuerpo femenino. Igualmente absurdo es pensar que la diosa no ha parido por su sexo. Hay quienes afirman que Jesús nació por una oreja. ¿Cómo es posible que nos haya hecho eso? Por algo la cesárea tiene el tal nombre.
Esta vagina era formidable, era un túnel de amor que se entregaba a la obra, se preparaba a estar lo más dispuesta posible a la abertura, al amor, al mensaje, a la caricia, al deslizamiento perfecto. La Virgen se prestaba como se prepara la plaza de un templo en España para una procesión. Los que portan al ídolo usan cogullas o copirotes porque, en el transcurso de este acto, pierden su personalidad, su yo, es su conciencia impersonal que lleva a la diosa. Resulta imposible postular que durante la gestión del niño, María se pregunte, ¿este niño soy yo? Al contrario, piensa, qué maravilla que él no sea yo, es así como su hijo crece. A medida que el vientre se dilata, la madre siente los movimientos del niño. Este se comunica cada vez más con ella. Entre ambos, cada día la amistad germina, y ella se hace más y más virgen porque se purifica sin cesar. El gozo total invade su cuerpo, no cultiva ninguna duda, permanece en éxtasis, alistándose al nacimiento, sabedora de que representa los ovarios de la conciencia humana, otorga a su niño, pues, al océano de la humanidad. Cada vez más anhela desaparecer y pide que Jesús sea el mismo, que sea el Cristo. En el fondo María no desea nada. Se entrega a esta maravillosa sinfonía de sensaciones que le sube desde los pies y circula en su seno. Se da a este oxígeno que se purifica a su contacto. En tal momento se haya purificado al mundo, porque a medida que Dios encarna, el mundo se limpia. El corazón del mundo está en formación. La unión se realiza. Al 8º mes, José le dice, escucha, nos vamos a Belén. ¿Por qué se lleva a una mujer encinta en un viaje tan largo? ¿Por qué obedece a esta orden de empoderamiento si María se encuentra tan cercano al parto? Porque José lleva. María está en embarazo avanzado y sin embargo ambos obedecen. Imaginemos la situación. Estos dos jóvenes emprenden este duro y prolongado viaje porque poseen una fe completa en la realidad. Saben que el milagro se realizará sin importar dónde y con quién. Saben que el lugar donde Él llegue será el lugar. Saben que las cosas llegan en el momento debido y que hace falta vivir constantemente el instante y estar lleno de valentía. Con tal estado del espíritu, cuando el momento arriba, se tiene una fe completa de que todo sucederá con ventura. No hay palabra para describir el éxtasis que Jesús experimentaba en el vientre de esa madre portentosa. ¿Qué habría sentido de encontrarse en el vientre de una mujer que quisiera tomar posesión de él? ¿O en el vientre de una mujer llena de rencor? ¿O en el de una mujer que pensara que su hijo era su falo, y por tanto su poder? ¿O en el de una mujer que creyera estar pariendo a una muleta y no a un niño? ¿Qué hubiera sentido en el vientre de una mujer que, sin asumir su maternidad, estuviera todo el tiempo enrollándole el cordón umbilical alrededor del cuello para impedirle nacer? ¿O en el de una mujer que, detestando a su propia madre, hiciera todo por no ser madre ella misma y lo retuviera más de lo necesario o lo arrojaría a los 7 meses? Ese niño estaría inquieto durante toda su concepción, porque el inconsciente del feto habría sabido que a los 7 meses le darían una patada en el trasero y lo lanzarían al mundo sin haberle concedido todo lo que requería. Es muy doloroso nacer en condiciones similares. ¿Qué habría sentido el Cristo de haber sabido que su madre estaba envenenando su leche o que se preparaba a no dársela? La boca del niño de pecho está completamente formada y adaptada a los pezones de su madre. El único sitio donde debe mamar es el pecho de la madre. Es el mamar que un bebé desarrolla el órgano de la palabra. En efecto, si la madre nos priva de su leche y nos da otra, hay algo que no se desarrolla en nuestro espíritu. Por otra parte, casi todos, somos despojados, mutilados de la leche materna. Hace falta saberlo. También hace falta saber que jamás nacemos demasiado obesos. Si lo somos, esto indica que nuestra madre nos ha hecho engordar más de lo necesario. Somos inocentes, es ella la que nos ha vuelto demasiado anchos para crearse problemas. Hay que saber que nunca nacemos de modo anticipado, se nos arroja con anticipación. Jamás nacemos muy tarde, se nos retiene. Nunca hacemos sufrir a nuestra madre, es ella quien nos tortura. ¿Por qué? Porque el padre está ausente. Cuando los padres son José y la Virgen, o cuando el niño es el futuro de dos seres que están completamente presentes, la maternidad y el parto suceden maravillosamente. Cuando estos dos individuos han hecho su trabajo de limpieza espiritual,
todo acontece con ventura. Por el contrario, cuando el padre no está ahí y ambos progenitores no han hecho su trabajo, la maternidad y el parto se convierten en una tortura para el niño. ¿María estaba sola para asumir esta maternidad? En lo absoluto, José estaba con ella, completamente listo a recibir a la divinidad. En el vientre de María, Dios está contento porque la belleza de María es inmensa. El deseo que él tenía de ella, cuando él fue el padre, era muy grande y la mujer muy bien elegida. Dios eligió a la mujer más bella que la humanidad haya podido producir. Se halla, pues, realmente feliz en ese vientre, contento del amor materno que recibe. Ha sido bien tratado y espléndidamente formado. Le han dado la mejor materia. Sus huesos están bien constituidos. Su cuerpo es perfecto. Todo ha sido fabricado con amor, sin angustia, sin apremio y sin meta. Todo se ha realizado en el placer, con felicidad. Él nada en las aguas de María. Tratemos durante un segundo de imaginar el agua del vientre de María, imaginar este alimento perfecto. ¿Quién no desearía beber de esta agua bendita y también mamar de su pecho? Me imagino en la agonía bebiendo la leche de María. Si esto fuera posible, estaría en el cielo. El Cristo provoca en nosotros un sentimiento de celos. Estamos celosos de Él, celosos de no haber tenido como madre a la Virgen María. Imagino el pecho perfecto que fabrica una leche semejante. Imagino también a este niño que está consciente por entero, porta la divinidad, está en el vientre y sabe lo que sucede, es decir, porque el agua se vacía, se coloca entonces ante la vagina perfectamente consciente de que ha llegado el momento de nacer. El cuerpo de María sabe también que el momento ha llegado y que Dios va a salir de ella para abordar el mundo. Ella vive, pues, los últimos instantes en que posee la divinidad en su vientre. Dicen que uno comprende una cosa por primera vez cuando lo ve por última vez. Para María ha llegado ese momento. El parto va a tener lugar. Ella no evitará pujar para impulsarlo. Sin embargo, durante un segundo, que parece eterno, María se dice: «He aquí el último segundo en que estás en mí. Ha llegado el momento de despedirnos, mas nunca nos separaremos, porque la unión está hecha, y porque ningún ser se aparta jamás de otro. Dame tu bendición». María pide a su niño que la bendiga. Ella no puede bendecirlo, puesto que él es infinitamente superior. El bebé se coloca entonces en la postura más apta para iniciar su salida. Entre los dos, la armonía es perfecta. Se dicen: «A partir de ahora, tú no eres tú y yo no soy yo. Colaboraremos, trabajamos juntos. Entre los dos realizamos un alumbramiento perfecto». Entonces José interviene: «Cuidado, no digan nosotros dos, digan nosotros tres, porque estoy aquí. Si todo sucede tan bien, es porque estoy presente. Sin mí, esto no podría realizarse sin problemas». María se coloca entonces en postura de parto. Está dicho que no había lugar para ellos en el mesón y que ella acostó al recién nacido en un pesebre. Están, pues, en un establo o una caballeriza. Si el lugar está lleno de paja y suciedad, María no se va a atender ahí, menos aún cuando no hay un lecho. Entonces, ayudada por José, se sostiene de un trozo de madera y se pone en cuclillas separando las piernas. José está de rodillas a sus pies y extiende las manos para recibir al niño y evitar que éste caiga al suelo. Es necesario comprender la postura de María. Si ella puja estando acuclillada, el niño podría caer en la tierra, y este no es el caso porque José está ahí para recibirlo. El niño, pues, pasa directamente de la vagina de la Virgen a las manos de José. Él es el primero en tocar al Cristo. ¡Qué honor! Es por esta razón que en la Biblia, al Salmo 22, versículo 10, afirma: «Tú, cierto, me sacaste del seno maternal, me sostuviste a los pechos de mi madre», lo que claramente podría también decirse así: «He salido directamente de la vagina a tus rodillas». En la visión mítica, el niño sale de la vagina de la madre para llegar a las rodillas o a las manos del padre. El niño se adapta de inmediato a la postura y comienza a efectuar un lento movimiento de rotación. Dios lo ha dotado con el impulso que Él da a los planetas. Es la nueva galaxia que viene, es decir, que con una lentitud increíble, el niño comienza a girar en espiral. Debía llegar al mundo para colocar el ojo de su séptimo chakra en la puerta de la Virgen y así formar el ojo del mundo. La noción chakra es utilizada en el tantismo hindú y budista. El séptimo chakra está situado en lo alto de la cabeza. ¿Quién ha presenciado un parto
puede suscribir que es de esta manera como sucede. La vagina forma un óvalo, exactamente igual al contorno de un ojo humano, y la cabeza del niño, al salir, toma el sitio del globo ocular. Si entonces vemos de frente el sexo de la partiturienta, contemplamos el séptimo chakra del niño comunicándose con todo el cosmos. El niño y su madre forman el ojo cósmico. Es evidente que, milímetro por milímetro, la vagina de la Virgen María acaricia la piel del niño con un amor increíble. De piel a piel se forma una corriente de adiós, de fe, de ayuda, de masaje y de conciencia, en el transcurso de la cual la madre dice: a partir de ahora tomaré en consideración cada milímetro de tu cuerpo porque, desde mi vagina, que lo sacraliza, cada milímetro es sagrado. Si yo no reconozco cada parcela de tu cuerpo con mi vagina, si no te froto, si en el pasaje no te doy tu primer masaje, nunca en tu vida serás acariciado. Nunca pedirás ni exigirás una caricia completa, ni tampoco te ofrecerás a ti mismo el acariciar, y por tanto, nunca acariciarás el cuerpo humano. La vagina de la Virgen acaricia, pues, cada parte con un amor infinito. ¿Qué hace ella de su dolor? ¿Podemos imaginarla gritando y gimiendo? En absoluto, el dolor va y viene. A cada vez que se presenta, María no desencadena ninguna angustia porque el dolor no le hace mal. Cuando no hay más que dolor, es aceptado. Lo recibimos como un amigo. Sin embargo, cuando ese dolor se sustenta en la angustia, deviene algo terrible. Una parturienta que se halla en este caso, a cada vez que experimenta dolor, se dice en el fondo: ¿por qué? ¡Ay! ¿De qué se trata? ¡Ay! ¿Por qué debo sufrir? La angustia se desencadena a cada espasmo de dolor y esta mujer se hunde más y más en ella. Pero no en aquel caso. José está presente. María alumbra al niño. José y María realizan juntos este acto. Es evidente que en el momento en que el ojo aparece en el templo de María, José llora de regocijo. El primer ser a quien el séptimo chakra del niño ve es a su padre, porque sin este no habría cosmos ni conciencia colectiva. Lo primero que todo niño debe ver cuando nace es a su padre. Este debe recibirlo con sus manos, con su corazón, con todo su ser. Enseguida José hace el movimiento de echarse hacia atrás y colocarse sobre un costado. Esta actitud dice: te recibo sesgado porque eres para el mundo, no para mí. No recibo a mi hijo estando en el centro, sino a la derecha de la Virgen, porque ella equivale a la izquierda. María es todo corazón y yo toda protección. Para que mi niño llegue a ser él mismo y se realice, jamás me interpondría en su pasaje, no ahogaría su nacimiento simbólico. Exactamente como la vagina permite el paso, yo, en tanto que padre, permanezco de lado para también permitirle el paso. Es decir, para que mi niño me deje atrás y vaya exactamente a donde debe sin sufrir ni interferencia. Mis manos son la segunda vagina. El niño hace, pues, un giro completo, saca el brazo izquierdo y luego el derecho, y al terminar su rotación tiene el rostro enfrentado a su madre. José lo toma por la nuca y tira de él dulcemente. El niño lo mira. Los ojos de José son contemplados por los ojos de Cristo. Instantáneamente, el cambio de José se opera por completo, porque la mirada de Cristo ha transformado su alma. Contemplar la mirada del iluminado nos coloca en un nivel que nunca antes conocimos. En el momento en que José es visto por este Dios al que tanto ha protegido, recibe su recompensa. La mirada de Jesús lo ha desarrollado por entero. Ha hecho de él un hombre santo y lo ha convertido en su Padre. La mirada de Cristo le dice: yo soy tu Padre, pero por esta misma mirada hago la primera alianza contigo. Te adopto y, con este acto, te doy la calidad de Padre. Desde ahora te obedeceré porque eres tú quien va a enseñarme los primeros pasos. A ti te corresponde educar a Jesús. Yo, Cristo, te doy todos los derechos para educar al niño que soy porque te tengo confianza y necesito un padre tanto como una madre. Te tengo confianza porque soy yo quien ha creado el principio del Padre. Y tú debes ser el padre de este niño en el cual yo soy. En tal momento, José es el padre de Jesús. Por ello el Evangelio afirma más adelante que Jesús era obediente, porque un Dios iba a obedecer a José, y sin embargo es lo que él hace. Esto resulta extremadamente hermoso. Enseguida, José levanta al niño hacia la Virgen. El corazón de María y el del niño laten al mismo ritmo, y José no se apresura ni rompe esta unidad cardíaca.
Tranquilamente presenta el cordón umbilical a la Virgen y ella comienza a roerlo con sus dientes. María lo hace porque José nunca osaría cortar el cordón divino con un cuchillo. Mientras ella lo roe, el niño tiene el tiempo de tomar su propio oxígeno y de asumir su propio ritmo cardíaco. Así, no ha nacido en la angustia o la agresión, no se le da una palmada en las nalgas, no se le hace inspirar un aire que le queme los pulmones. Su primera bocanada de oxígeno no es una agresión. Tiene un padre, tiene una madre, tiene oxígeno, ha nacido en un ambiente reposado y calmo. Todos los animales del pesebre están silenciosos, observan maravillados, la paz reina. Cuando la Virgen termina de roer el cordón umbilical, el fenómeno se realiza. Cristo ha nacido. ¿Cómo nace? ¿Creeremos que se suelta a llorar desde que sale? Esto es lo que hacemos cuando en el vientre de nuestra madre hemos sufrido toda clase de violencias. La agresión de la madre no es la única de ellas. Sufrimos también la agresión de la ciudad, el estrés de la sociedad, la agresión de todas las guerras, etc. Todas estas rapiñas van a afectar a un feto. Podemos estar seguros de que si se asesina a una persona en Palestina, nuestro feto será afectado por ello. Si hay una guerra en China, aunque estemos en el Polo Sur, nuestro feto será afectado, porque la humanidad está ligada por un espíritu colectivo y todo lo que pasa allá tiene repercusiones aquí. Cristo no nace en la angustia, sino en la alegría. Es la luz. En ese momento, José y María ven el misterio. En secreto escuchan las primeras palabras de Cristo, porque de inmediato se ha puesto a hablar y también ha caminado, desde luego. Es evidente, si en las leyendas budistas afirman que Buda habló desde su nacimiento, y si sabemos que cuando una vaca pare, el ternero cae y luego se levanta y camina enseguida. ¿En qué modo es extraordinario afirmar que este niño estaba consciente desde su nacimiento? Aquí regresamos a ese pasaje que es necesario esclarecer, aquel en que la Virgen envuelve al niño en una faja de pañales. De hecho, ella actúa de esta forma para disimularlo. No hay otra razón, como resulta imposible esconder la luz que él es. Con su consentimiento, María debe fajarlo y envolverlo. Es primordial guardar el secreto y disimular al niño, o de otra forma podrían matarlo. Dado que Cristo viene a entregar un mensaje de amor, no puede aplicarse a matar a todos aquellos que a su vez desean asesinarlo. Esta solución había sido puesta en práctica en tiempos de Moisés, pero ya no eran esos tiempos, sino los del Cristo. Él no podía vengarse, necesitaba pues defenderse. Viene a hacerse matar en un momento preciso y, como veremos más tarde, morirá como maestro y no como víctima. Sin embargo, ahí, aunque aún no sea su hora, el peligro es considerable. Herodes quiere su muerte, todo el mundo está en su contra, José y su familia deben empodrenarse, y esto significa que han de pasar ante los romanos, ante los sacerdotes judíos y ante todos los fanáticos. ¿Cómo con un niño, que es la luz misma, atravesar la luz sin tropiezo? La única solución consiste, pues, en esconder y envolver al bebé. Para nosotros es lo mismo. ¿Cómo mostrar una verdad que hemos obtenido sin que nos lo aplasten de inmediato? Hace falta esconder y envolver el cambio que se produjo en nosotros, y no contar el nacimiento de nuestra nueva verdad hasta que ésta haya alcanzado la suficiente madurez como para que podamos dar parte al mundo y que ella produzca su efecto. Hace falta que seamos muy fuertes para mostrarnos tal como somos, a fin de que nadie venga a aplastarnos o asesinarnos. Mostrar a Jesús tal como era habría sido de una increíble vanidad de parte de José y María. He aquí porque es de tal hermosura que está escrito, lo envolvió en una faja de pañales. ¿Y con qué lo envolvió? Arrancó un pedazo de su túnica. Al desgarrarse, la túnica emitió un sonido muy dulce porque sabía. En ese lugar todo había adquirido una conciencia. Este desgarramiento no equivalía a una herida, sino a un don. María era la sierva de su hijo. Con una extrema delicadeza y un amor infinito, envolvió sus pies, luego sus tobillos, luego sus piernas. José sostenía la tira de tela para que ésta no tocara el piso y se ensuciara. Cuando María hubo terminado de fajar al niño, los tres prorrumpieron en risa, porque no era verdaderamente una mentira, sino un buen medio para disimularse. Estaban contentos por esconder la luz y no por apagarla. Enseguida, alguien tocó a la puerta. Era un mago. Como era corto de vista, se quedó perplejo ante el niño envuelto y se dijo: ¿Fajado? ¿Nos engañarían?
Después, a medida que el mago se aproximaba, su corazón comenzaba a latir más y más fuerte, y terminó por reconocer a su maestro en ese pequeño trocito de carne. Por primera vez en su vida, vio a quien tanto había esperado durante toda su existencia, su maestro. Porque el bebé es nuestro maestro. No es nuestro trocito de carne ni nuestra prolongación. Es el pez que viene a dar un sentido a nuestro océano vacío. Debemos entonces estar completamente atentos a él. Es el futuro. Es quien irá más alto y más lejos. Infinitamente mejor que nosotros. Somos el pedestal. Él es la estatua. Y desde luego que es superior a nosotros. No estamos aquí para aplastar a nuestros niños y defender nuestra corona, sino para admitir que el niño es superior a nosotros en millares de dominios y que es nuestro maestro. No viene a tomar nuestro sitio, sino a hacernos avanzar un grado suplementario hacia la conciencia cósmica. Cuando el primer mago reconoce a su maestro, entran los demás, el grupo completo está ahí. Les basta contemplar al niño para entenderlo todo, nada más es necesario, ninguna lección han visto y ello es suficiente. Y el niño mira a cada mago. La pólvora, que es cada uno de estos, magos se inflama de inmediato. Esa mirada es como una chispa entre barriles de pólvora. Para cada uno de los recién llegados, la explosión tiene lugar y luego se extiende. ¿Quién llega después que los magos? ¿Los sacerdotes? ¿Los gobernantes? ¿Los comerciantes? No, los pastores. La gente más humilde llega a la base de la humanidad, la mayoría. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en una faja de pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? Es decir, en un comedero para el ganado. Porque no tenía necesidad de ser sostenido. Él sostenía el mundo, él que era el salvador del mundo. Porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar en casa de los ricos. Eso significa que la verdad no tiene lugar en el hombre que es rico en conocimiento, mientras no nos hagamos pobres de espíritu. Y esta expresión no alude a una bestia, sino a un hombre listo para observar nuevos conocimientos. No llegamos a conocer el nacimiento de Cristo. Ser pobre no implica carecer de dinero, sino tener un espíritu vacío. Ser pobre significa yo no soy, tú eres, escucho y obedezco. Esos individuos que están confortablemente instalados y bien asistidos en el mesón no ven el fenómeno. Se gozan en sus egos, están demasiado llenos, no tienen la suficiente humildad como para aceptar al nuevo ser. Les resulta imposible ver a un niño y aceptarlo como maestro. Buscan la complejidad. Una psicoanalista, Melanie Klein, habla en un libro del nacimiento empleado toda una terminología que no me parece adaptada a la realidad del bebé. La autora afirma: el nacimiento del sujeto se efectúa al precio de una pérdida. ¿Nacer tiene ese precio? Según esta opinión, al perder al niño, le doy nacimiento. ¿Por qué hablar de pérdida cuando se pasa de una situación a otra? ¿Por qué no hablar de ganancia? ¿Por qué fragmentar un fenómeno como el nacimiento en vez de describirlo como un proceso íntegro y natural? ¿Por qué hablar en términos enfermos? ¿Por qué el nacimiento sería una frustración? ¿Y por qué pensar que el vientre es un paraíso que debe durar eternamente? Y en fin, ¿por qué exclama esta psicoanalista que nacemos demasiado temprano? Escribe: todo ser humano nace demasiado temprano y requiere tiempo para asimilar un nuevo modo de ser. ¿Qué cantidad de términos enfermos? No se nace demasiado temprano, se nace justamente en el momento en que se debe nacer. No somos separados de la madre, somos concebidos precisamente para nacer. La madre no nos expulsa como dice el libro de Melanie Klein. El nacimiento es un proceso en el cual la idea de expulsión no existe en absoluto. Es conveniente, pues, describir una vez más cómo se desarrolla un parto natural. Cuando llega el momento, la madre y el niño se ponen a trabajar juntos. No es la madre quien trabaja para alumbrar, no es ella la única que debe impulsar. Se trata de una acción realizada conjuntamente entre la madre y el niño, es una unión. El niño se coloca en la puerta y dirige su séptimo chakra hacia la salida. Es ese chakra el que aparece en primer lugar, es como un ojo, en medio del sexo de la madre. Este ojo se va a conectar con el cosmos, con las estrellas, con el centro del universo y con todo lo que viene. Es por ahí que se tira del cuerpo del niño. A medida que él sale, comienza a girar en espiral. Este movimiento no está dirigido por el niño o por la vagina de la madre, se realiza por sí solo. Lo provocan la madre y el niño juntos, una verdadera unidad. Se produce entre los dos. No hay lucha, hay una creación común.
Y los labios vaginales, que a veces son cortados como por carniceros, esos labios están perfectamente adaptados para formar una primera corona alrededor de la cabeza del niño. La cabeza es coronada por los labios amorosos, calientes, húmedos y dulces de la madre. Sobre todo, estos van a frotar, a masajear al niño, y ese masaje no solo se aplicará a su cuerpo, sino a su espíritu. Al mismo tiempo, el niño gira en el interior de los labios vaginales y comienza a emerger, es abrazado por completo. Todo el cuerpo gira y se alarga como una planta, como la órbita ascendente de un astro. Los brazos se extienden hacia la luz, el rostro aparece enfrentado a la tierra, la cabeza recibe entonces todo el ideal cósmico por la nuca y luego gira y se coloca de frente al cielo. Es un proceso de un equilibrio perfecto el que se lleva a cabo al unísono entre la madre y el niño. No hay ninguna separación. Este concepto no existe en absoluto durante el parto. El ser humano está concebido para que la madre corte el cordón umbilical con sus dientes. Resulta monstruoso seccionarlo con unas tijeras. El cordón umbilical no está diseñado para entrar en contacto con el acero, sino para que la madre lo corte con sus dientes. En este caso es un poco duro y para trozarlo requiere de un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el niño emerge, aún permanece unido al corazón de la madre. Durante los minutos necesarios para roer el cordón, el niño tiene tiempo suficiente para encontrar su propio ritmo cardíaco, con objeto de instalarse. El ritmo cardíaco tomará el tiempo que la madre emplee en roer el cordón. Seccionarlo con un par de tijeras es la primera agresión que resiente el niño. Al querer ser modernos, somos en realidad agresivos. Diseñamos los partos más y más evolucionados en la búsqueda del bienestar de la madre y del niño, y sin embargo cortamos brutalmente el cordón umbilical. Aún no hemos comprendido. Citaré un texto que explica bien cómo nuestro primer contacto con el mundo se produce a través del espanto. El doctor Le Boyer escribe: durante 4 o 5 minutos, el niño se encuentra, pues, a caballo entre dos mundos. El partero escucha con impaciencia y ansiedad los gritos del bebé indicándole que está bien vivo. Esto generalmente lleva al recién nacido a realizar su entrada en el mundo bajo el modo del terror. La brusca sección del cordón priva de oxígeno a su cerebro. Es en respuesta a esta violencia que la respiración se instala en un contexto de pánico para el recién nacido. Respirar a pleno pulmón equivale en el inicio a ser invadido por una sensación de quemadura. Así es la precipitación del adulto, la que, en el comienzo de la vida, creerá en el recién nacido la asociación entre respiración y angustia. Es pues reaccionando a la agresión que comenzamos a respirar, y respiramos mal porque tenemos el pánico de la respiración. Para suprimir este pánico, no basta, como sugiere Le Boyer, esperar un poco antes de seccionar el cordón, porque aún queda la agresión terrible del golpe de tijeras. No estamos hechos para nacer en esas condiciones. Este acto debe ser realizado naturalmente. Desde el nacimiento es el ser humano quien crea la angustia en el ser humano. Debemos imaginar el alumbramiento de Cristo, puesto que es un modelo de nacimiento perfecto, a fin de rebelarnos contra esa terminología introducida por el psicoanálisis y a la que acostumbramos considerar como básico modelo. Si no tenemos otro modelo que el psicoanalítico, será imposible cambiar. Comencemos por imaginar a la Virgen alumbrando en el pesebre y visualicemos cómo el acto se desarrolla. Hay que aceptar que el entorno más sagrado para el nacimiento de Cristo es la vagina y admitir que todo su cuerpo es abrazado por el sexo de María, si no, el Evangelio no vale nada. El sexo no es el sitio de la impureza. Si la mujer quiere liberarse, hace falta que comience con una rebeldía contra la idea de que el sexo es pecado y que la diosa no tiene labios ni vagina. Tal creencia es inconcebible. María no pare por una oreja. Se nos dice tal versión y se pretende justificarla aduciendo que fue por una oreja que María escuchó al Espíritu Santo. No podemos transmitir un mito como ese. Nos hace falta llevar una verdadera religión que sea sólida. Nos la merecemos. Nos merecemos deificar a una mujer que ha tenido un niño como todas las demás mujeres. De otro modo, esto implicará que edificamos lo contrario de lo que es la raza humana, y esto no es posible. He ahí el por qué hace falta imaginar el parto de la Virgen con toda devoción. Vimos que María no detentaba angustia, porque había formado al niño maravillosamente, sin espíritu de posesión. María lo había engendrado para él mismo, para el mundo. Hemos visto también que el niño colabora con total sabiduría. Se pone fácilmente en el lugar más propicio para el nacimiento, porque no tiene ningún problema. No es el caso de los fetos neuróticos.
Existen fetos que luchan contra el parto. Un nacimiento se realiza sin problemas si el niño colabora, y resulta evidente que no colaborará si está espiritualmente mal formado por la madre. Conozco niños que no querían nacer porque fueron formados en la neurosis y por ello se aferraron a la matriz. Melanie Klein afirma que nuestra primera reacción consiste en aferrarnos a nuestra madre como simios. Aferrarse es un término impropio. Uno no se aferra, uno está con la madre. De la misma forma en que el niño se prende, la madre atrae al bebé. Es una relación magnética, una colaboración entre dos. En el acto de apretarse a la madre no hay ninguna angustia, es un acto de amor. Tenemos absoluta necesidad de una imagen del bebé que sea perfecta. A partir del momento en que dispongamos de este modelo, sabremos qué dar, qué pedir y qué curar en nosotros, porque la verdadera enfermedad espiritual comienza desde el vientre de la madre, en la formación y en el parto. Y aquí una frase de nuestra psicoanalista: el nacimiento es el trabajo de expulsión. ¿Cómo osa emplear este término, expulsar a un niño? Uno no lo expulsa como si fuera un vómito. Madre e hijo hacen algo juntos y se trata de un don a la humanidad. Todo lo que hacemos por lo demás, lo hacemos por nosotros mismos. Así, cuando damos un niño al mundo, lo tenemos, y cuando no lo damos, lo perdemos. Es la verdad, puesto que cuando no lo damos, lo enfermamos. El árbol de su fruto. ¿Podemos imaginar un árbol que retuviera sus frutos? Leamos la siguiente frase de nuestra psicoanalista y pensemos a la vez en la Virgen María. La mujer aborda la maternidad con su carga emotiva, hecha de agresividad, de culpabilidad y de dependencia. Es lo que vivimos actualmente, pero esta carga no es más que mentira e ilusión, no es verdadera. Nacemos todos en la ilusión social, en el nacimiento. Dice esta autora, la madre se siente despojada de su niño. Cuando la madre lo tenía en el vientre, lo poseía y a partir del momento en que lo expulsa, se siente despojada. Leamos esta otra monstruosidad. Sabemos ahora que el estimulante, ¿necesitamos de estimulantes para parir? ¿Requerimos drogarnos? Yo pregunto, ¿tiene una flor necesidad de estimularse para nacer? Sabemos ahora que el estimulante que desencadenará el trabajo, para este especialista, el parto deviene un trabajo. Gurdjieff dijo muy bien que hace falta que el trabajo se convierta en placer. Cuando es un gozo, ya no es más un trabajo, y cuando se encuentra placer, ¿de qué estimulante se tiene necesidad? Sabemos ahora que el estimulante que desencadenará el trabajo viene del bebé. Aquí se llega al colmo. Este pobre bebé va a desencadenar el trabajo. Es él quien lucha a muerte por su vida al abandonar la matriz. Al leer esta frase, y resulta increíble que sea una mujer quien lo escriba, no podemos más que imaginar a este pobre bebé armado hasta los dientes y listo a luchar a muerte. ¡Qué imagen enferma! La madre, profundamente sacudida en su narcisismo, ya no se reconoce más en el niño. Todo esto indica que el parto es, por un lado, una cuestión de vanidades, donde el reconocimiento de la madre solo surge de supremacías y autograficaciones, y por el otro, una lucha feroz de por la vida. ¿Cómo quiere esta autora que un niño luche por la vida si es la vida misma? El nacimiento es un fenómeno vital por excelencia. La muerte no juega absolutamente ningún papel, no hay más que vida. ¿Cómo comprender que los niños no vienen al mundo, sino que es el mundo el que los crea? ¿Cómo comprender que nuestros padres son, sí, nuestros padres, pero que sobre todo son un canal? Tras ellos se encuentra el Padre Eterno y la Madre Cósmica. ¿Cómo comprender que tenemos una finalidad incluso si no la conocemos? ¿Cómo comprender que si nacemos es porque el universo tiene necesidad de nosotros? Un fruto surge porque es necesario, y eso es todo. No sabe que el pájaro se lo va a comer. ¿Qué sabe de su finalidad? Cuando un parto ha sido particularmente difícil, puede suceder que la madre, agotada y abrumada de angustia, resiente una pulsión agresiva con respecto a su bebé. Pero es lo inverso lo que se produce. Un parto es particularmente difícil por la simple razón de que la madre ya tenía una pulsión agresiva con respecto a su bebé desde que él estaba en el vientre. En este caso, no hace falta hablar de pulsión agresiva, ya se le ha agredido. En efecto, el parto difícil no existe por azar. Decir que porque el alumbramiento resulta difícil, la madre va a detestar a su niño es pura y simplemente erróneo. De hecho, la madre detesta al niño y no por otro motivo el parto es difícil.
La razón por la cual una madre maltrata a sus niños se sitúa en su árbol genealógico. Al estudiar los árboles de numerosas personas, he comprobado que en general no vivimos nuestra propia vida debido a que nuestra madre no ama sino a su padre o a su madre. Resultados: para ser amados y reconocidos por ella, debemos vivir la vida del abuelo o del abuelo. Además, en el árbol existen ideales prefijados a los cuales hay que plegarse. En la mayoría de los casos, nadie nos ha visto, nadie nos ha acariciado y nadie se ha preocupado verdaderamente de nosotros. No se nos ha tomado en consideración. Hemos tenido que convertirnos en lo que nuestros padres querían, con sus ideales y sus fijaciones amorosas. Como cierta mujer que estaba enamorada de su padre, cuyo nombre era Jacinto. Ella se casó con un individuo inconsistente, y con él procreó un hijo al que de inmediato llamó Jacinto, para que fuera como aquel otro Jacinto. Resultado: este pobre muchacho estaba en competencia con el abuelo ideal. ¿Qué necesidad tenemos de plantar en nuestro hijo nuestra historia del pasado? Pongamos a nuestros padres y abuelos en su lugar. El niño es más importante que ellos. Hay un antiguo proverbio que dice: antes que mis parientes están mis dientes. Cuando procreo a un niño, debo automáticamente poner a mis padres en su lugar, o de otro modo el niño no podrá vivir, puesto que voy a regalarlo a mi madre o a mi padre. ¿Por qué razones? Con objeto de convertirme en el hermano o la hermana de mi propio niño, y esto para permanecer toda mi vida como el hijo o la hija de mis padres. Para mí, únicamente, papá y mamá existen. Así, niego mi maternidad o mi paternidad. Para poner a nuestros padres en su lugar, hace falta perdonarlos. Y para perdonarlos, hay que comprender por qué actuaron de esa manera con nosotros. Nadie es culpable. Cuando se remonta la cadena de la culpabilidad, se llega muy lejos en el pretérito. Tras centurias, cada generación enferma a la otra. Somos el fruto de un árbol genealógico enfermo y no vivimos nuestra propia vida. Marx nos dice que nuestros problemas emocionales provienen de nuestra situación económica. Freud nos demuestra que no somos los amos de nuestros pensamientos, que la razón provoca crisis y que, como afirma Lacan, primero hablamos, luego pensamos. Enseguida nos damos cuenta de que somos producto de proyecciones, que nadie nos ve porque todos proyectan imágenes sobre nosotros como una pantalla de cine. Asimismo, no vemos a nadie porque también proyectamos sobre los otros. Estamos eternamente enamorados de fantasmas que no corresponden a la realidad del ser que vive con nosotros. Nunca hemos visto a nuestros niños, a nuestros hermanos, a nuestro padre. Nunca alcanzamos nuestra esencia verdadera. Somos pantallas en las que uno se proyecta sobre el otro. Más tarde, no nos enamoramos de alguien por lo que es verdaderamente, puesto que no lo conocemos. Nos enamoramos de una forma física, o de una profesión, o de un apellido, o de un nombre de pila, o de una situación económica. Y en todo eso, el ser humano no está en ninguna parte. Cualquiera de nosotros puede comprobarlo. Observemos lo que ha sucedido en nuestras familias, la repetición de nombres de pila a lo largo de las generaciones. Observémoslo todo y veremos. No somos pobres. Ser pobre es una maravilla. Cuando no somos, podemos entrar en el pesebre y ser un mago que dice a Cristo: tú eres, yo no soy. Créame, soy en ti, ten piedad de mí, dame a mi ser, y mi ser eres tú. Cuando somos pobres, tenemos la capacidad de amar al otro por lo que es y no por lo que proyectamos sobre él. Además, somos capaces de perdonar. Lo reitero. En lugar de ver a los seres con quienes nos codeamos, vemos pantallas sobre las cuales hacemos proyecciones. Encontramos un ser con el cual nuestra proyección interior se asimila perfectamente y estamos encantados. Hemos hallado al hombre o a la mujer de nuestra vida. Más tarde, nos damos cuenta de que ciertas cosas no corresponden a nuestra proyección y las cortamos. Entonces, el otro nos dice: oye, deja de cortarme. Si acepto ser tu pantalla, pero necesito los pedazos que cortas. Viene entonces el combate feroz en el curso del cual luchamos porque el otro se perfeccione y cambie. En un amor verdadero, nada se critica. Si tú me amas, ámame como mi joroba. Ámame con lo que soy. No me pidas nada, no me juzgues, no tengo nada que darte. Vamos a hacer algo juntos. Yo te amo tal como eres. No te pido nada, no quiero que cambies. No ejerzo ninguna presión en ese sentido. Si tú quieres cambiar, hosana. Es tu asunto. Qué placer de ver la luz que te habita. Evidentemente, yo puedo alegrarme cuando las nubes despejan el horizonte y el sol aparece, pero no debo tratar de cambiar lo que esto es.
Mejor que combatir para transformar una ciudad es construir una casa perfecta en medio de la ciudad. De aquí a 20, 50 o 1000 años, esa ciudad caerá y nuestra casa permanecerá. Ahora veamos cómo la citada psicoanalista considera el nacimiento. La prematuración fisiológica del humano recién nacido, porque él, fisiológicamente prematuro, hace de él un ser fisiológicamente fragmentado, sumido en una tensión interior en la que el efecto se traduce en una rigidez muscular. Esta autora no piensa que el niño se vuelve muscularmente rígido para fabricar sus músculos. El niño se mueve porque se está constituyendo, grita porque está haciendo su voz. ¡Cállate! ¡Shh! No molestes a los adultos, no existas. Quédate en tu rincón porque tu presencia me perturba y yo debo entretenerme, divertirme y hacer mi obra. No importunes a los adultos porque el mundo es para ellos y no para los niños, así que no nos vengas a jorobar. Si ofrezco una cena a varios amigos y mi niño entra en la habitación en que estamos reunidos, por supuesto que lo recibo diciéndole, «¡Sal de aquí! ¿No ves que estamos ocupados? Déjanos tranquilos». Sin embargo, él es el propietario de la casa. Cuando entra en una habitación, es el rey que ha entrado. Todos los adultos deberían inclinarse ante él y transformarse en magos y ofrecerle incienso, oro y mirra. Cuando el niño entra, llega un verdadero ser, un ser en un estado increíble. Es el portador de la conciencia el que entra en la sala. Los adultos podemos herirlo, mientras que él no puede herirnos. Entonces, vamos a emplear un cierto tiempo jugando todos con el niño. Nos transformamos en niños durante media hora. Lo aceptamos entre nosotros. No es un extranjero, es parte de nosotros, de la humanidad. ¿Vamos a expulsarlo? Si no quiero que mis niños hablen en la mesa porque me parece que sus palabras son estúpidas, esto indica que yo mismo, en verdad, no hablo jamás. Si comer es un acto sagrado, haría falta estar a la altura de este suceso y aprender a hablar, a tocarse, a hacer entre actos. En vez de ser la ocasión de engullir, zampar y tragar, cada cena familiar debería ser una fiesta, una ceremonia. Cada vez que comemos con un niño es la misa, un momento sagrado. Sobre todo, el niño no quiere sufrir presiones cuando come, sino disponer de todo su tiempo. No es un ganso al que uno ceba. Lo que cuenta es su ritmo, su propio tiempo, no el nuestro, y debemos seguirlo. Debemos tomar su ritmo y entrar en su juego. Con un niño hay que proceder de la misma forma que cuando queremos acariciar a un animal salvaje. Lentamente entramos en su mundo, con toda delicadeza presentamos una de nuestras manos y lo acercamos poco a poco hacia el animal. Al fin tocamos a un lagarto, a un coyote o a un gato montés. Algunos de mis amigos saben hacerlo. Cuando queremos tocar a alguien, solamente a través de un completo respeto por él, podemos entrar en su atmósfera hasta que lleguemos al contacto. Podemos tocar a quien queremos a partir del momento en que nuestra actitud sea por entero respetuosa. Es lo mismo cuando en la calle, de noche, pedimos a alguien una información. No podemos caerle encima y preguntarle de golpe, ¿qué hora es? No, de lejos, estando a 2 o 3 metros de él, lo miramos y le decimos, perdón, señor, ¿podría preguntarle la hora? Y ahí el otro nos responde muy fácilmente. El sistema nervioso incompleto, según ella, un niño nace incompleto, y la regulación de las funciones vegetativas precarias, pero es el momento en que somos más ricos. El bebé equivale al mismo tiempo al ser más frágil y al más fuerte del mundo, porque es como una vela que todavía posee la totalidad de su cera. Tiene toda la energía del crecimiento, es como una bomba atómica. Nosotros somos más débiles que nuestro bebé, porque casi hemos gastado la mayor parte de nuestra energía, mientras que él llega con toda la fuerza. Sin embargo, lo vemos precario, inacabado, rígido. Lacan exclama: la cortadura se hace entre el que va a convertirse en el individuo arrojado al mundo exterior y las envolturas que forman parte de sí mismo. La separación se efectúa en el interior de la unidad, del huevo. Esto significa que si somos separados, caemos en la angustia porque esta es el producto de la separación. Si Lacan nos condena a estar separados desde el huevo, ¿qué género de psicoanálisis hará este autor? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Cuál es su base? ¿Se trata esta base enferma que acabamos de ver? En este caso, podemos decir que el psicoanálisis ha edificado sobre arena porque no ha comprendido al bebé. En efecto, si no comprendemos al bebé, ¿cómo comprenderemos al ser humano? Mientras que no nos identifiquemos con el nacimiento de Cristo, no diremos más que en las edades. Es verdaderamente la lección que Cristo nos ha dado, y a partir de ella debemos revelarnos, porque se habla de una patología del hombre, pero jamás de la santidad del ser humano.
Resulta más que evidente que en la actualidad estamos enfermos. Sin embargo, si lo estamos, esto indica que tenemos una gripe que ha durado 10.000 años. A la vez, esto señala que podamos adquirir conciencia y curar esta gripe endémica porque somos capaces de crear una escuela en la cual las madres aprendan a hablar con sus fetos. También esto implica que cada uno comete errores. ¿Qué significa cometer un error? ¿Hay que azotarse la cabeza contra las paredes durante toda una vida porque se ha errado? A partir del momento en que reconocemos haberlo hecho, eso debe procurarnos la alegría porque jamás volveremos a caer en ese error. Además, podremos hablar a los otros para hacerlo tan conscientes como nosotros. Podremos aconsejarlos y sanarlos. Digamos que está permitido cometer un error, a la inversa. Es criminal tomar conciencia de ello y cometerlo una segunda ocasión. La culpabilidad es inútil, pertenece a la vanidad. Cuando alguien comete un error y luego toma conciencia, se enriquece con ella. Jamás es demasiado tarde para reparar, porque lo que no hemos hecho por los nuestros, lo haremos por los otros. Y lo que hacemos por los otros, lo hacemos por los nuestros, porque los otros son los nuestros. Cuando volcamos cualquier cosa positiva en la humanidad, beneficiamos a todos los que vendrán. No debemos trabajar únicamente para nuestra pareja o nuestra familia, sino para la humanidad. Es tan evidente como simple. Debemos trabajar para todos sin cargar una eterna culpabilidad, incluso si hemos sido criminales, si hemos provocado abortos, si hemos conducido a nuestro niño al suicidio, etc. No somos culpables, hemos sido perdonados. Detengamos la culpabilidad. No sirve absolutamente para nada. Nuestro error pertenece al pasado, ha tenido como objetivo hacernos conscientes, es divino. En el momento de tomar conciencia, todos nuestros errores son divinizados porque se vuelven útiles a los otros. Tomemos conciencia y hagámonos responsables. Aferrarse a la culpabilidad es un acto de puro narcisismo. En conclusión, hace falta imaginar 1001 veces el nacimiento de Cristo y hacerlo pasar de la vagina de María a las manos de José, el mismo número de veces, a fin de comprender lo que debamos exigir del nacimiento de los seres humanos.